hemos dicho, olvidemos que para la evaluación de cualquier sistema a nivel semiológico siempre debemos comenzar por la anamnesis, ¿no? ¿Por qué? Porque la anamnesis nos permite, como dice acá, identificar signos y síntomas de patología actual, relacionar con los antecedentes, tanto personales como familiares del paciente, contextualizar al paciente dentro de una situación actual de patología, identificar factores de riesgo en relación a patología pulmonar respiratoria y con todo aquello ya tener una sospecha diagnóstica. Muchas veces solamente con la anamnesis ya podríamos aventurarnos a tener una sospecha diagnóstica que muchas veces se confirma con el examen físico y las exploraciones complementarias, ¿no? Entonces siempre vamos a empezar con la anamnesis. Para eso vamos a, digamos, primero identificar signos y síntomas a través de lo que es la enfermedad actual, ¿no? Aplicando lo que es la historia clínica, vamos a identificar signos y síntomas de patología respiratoria. Hay muchísimos signos y síntomas cuando hablamos de patología pulmonar, ¿no? El libro que más les doy referencia para el tema de signos y síntomas, estudio de estos, es el libro de Chamorro. En Chamorro nos habla muy bien acerca de signos y síntomas de forma muy detallada. Pero vamos a ver aquí algunos de los más, digamos, comunes, frecuentes, que podríamos encontrar en un paciente con patología pulmonar. Esta, por ejemplo, de acá son los dedos en palillo de tambor, ¿no? Lo que llamamos la acropaquia. Esto es muy frecuente en patología respiratoria crónica, ¿no? Donde va a haber una hipertrofia de la falange distal de los dedos, y esto se explica por una hipoxia tisular periféricamente crónica por mucho tiempo, en la que tienen patología pulmonar de base. Un ejemplo muy característico de nuestro medio son los señores que trabajan en la mina, ¿no? Que han trabajado durante muchos años en la mina. Si observamos los deditos, pues vamos a encontrar estas manifestaciones, que es la acropaquia, los dedos en palillo de tambor, que se asocian muchas veces a lo que es las uñas en vidrio de reloj, ¿no? Vamos a ver una foto más adelante. Son unas uñas curvas, convexas, que también se explica esto por una hipertrofia de la falange distal debido a una hipoxia periférica tisular crónica, ¿no? Por mucho tiempo. Acá la literatura lo denomina la fascia tísica, ¿no? Es un paciente completamente estilo, ¿no es cierto? Muchas veces es una fase muy característica del paciente con tuberculosis, ¿no? La fascitis, más o menos así el fenotipo que presenta el paciente con esta patología. Signos y síntomas también muy frecuentes, ¿no? Uno de ellos es la tos. ¿Quién no ha cursado un cuadro de tos, no? Cuando estamos cursando un cuadro oral, bronquitis, etcétera, neumonía. Todo es una manifestación muy frecuente de patología. En otras patologías muy diferentes, patologías respiratorias, ¿no? Digamos, estábamos comentando acerca de esto. Algunos fármacos pueden generar, digamos, la presencia de tos por su mecanismo de acción. Uno de ellos es los IECAS, ¿no? Los inhibidores de la enzima convertida de angiotensina, como el enalapril, que uno de los efectos colaterales que presenta es, digamos, la presencia de tos, ¿no? Una tos seca, permanente, muy molestosa, que muchas veces cuando no se hace una anamnesis adecuada, pues uno lo relaciona con enfermedad pulmonar, cuando en realidad no es esa, ¿no? Alteraciones del oído medio también, como cuerpos extraños a nivel del conducto auditivo externo, tapones de cerumen y demás, podrían generar a través de un proceso excitativo una tos, ¿no es cierto? La presencia de tos. Pero cuando estamos frente a la tos, que es un síntoma muy frecuente, debemos también caracterizar este síntoma, ¿no? Preguntar al paciente desde cuándo es la tos, cuánto tiempo de evolución tiene la tos, cómo se inicia, si es una tos matutina, vespertina, continua, si es una tos que va asociada a expectoración, ¿no es cierto? Una tos productiva o es una tos seca. Cuando el paciente refiere que es una tos productiva indica que genera como flemas, ¿no? Es lo que nos refiere el paciente, es una tos productiva. Y que se asocia a expectoración cuando el paciente es capaz de eliminar esa producción que se refiere, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos la tos con expectoración. Y la expectoración también debemos caracterizarla, ¿no? Si es que es de tipo mucoso, cuando solo elimina flemas blancas, muy característico los procesos asmáticos, crisis asmáticas y demás, también las bronquitis agudas o crónicas, son
simplemente expectoración mucosa la que elimina el paciente, pero también hay la expectoración mucopurulenta o purulenta. En este caso ya la expectoración adquiere una característica, ¿no? Un color verdoso, amarillento, que lo correcto es, digamos, apuntar en la historia clínica como una expectoración purulenta o mucopurulenta, que ya es característica de procesos de sobreinfección bacteriana a nivel pulmonar, neumonías, por ejemplo, ¿no? Entonces, la expectoración mucopurulenta o purulenta. Luego tenemos la expectoración erumbrosa. Si el paciente estuviera eliminando partículas de tierra juntamente con la expectoración, ¿no? Y esto se debe a que durante el proceso es característico de la neumonía, por ejemplo. Durante el proceso fisiopatológico de la neumonía, hay una etapa que se llama la hepatización roja y luego la hepatización gris. Durante la hepatización gris hay, digamos, el acúmulo de detritus celulares y es eso lo que el paciente elimina cuando tose y expectora, ¿no? La expectoración erumbrosa. En cambio, durante la hepatización roja existe, digamos, la expectoración hemoptoica, que es cuando el paciente elimina flemas, pero con estrías de sangre. Eso llamamos expectoración hemoptoica, ¿no? Que también puede ser parte, digamos, de un cuadro neumónico subyacente. Entonces son los 4 tipos de expectoración, ¿no? Mucosa, mucopurulenta, purulenta, erumbrosa y hemoptoica. Es importante identificar esa situación, ¿no? Y muchas veces la tos es una tos irritativa, que no es una tos productiva, no hay expectoración. Entonces, en ese caso también debemos preguntar si está relacionado o no con ingesta de algunos fármacos o patologías también subyacentes. Acá podemos observar también lo que es la expectoración hemoptoica, pero más que eso, esto ya viene a ser lo que llamamos la hemoptisis, ¿no? La hemoptisis es otra manifestación, digamos, de patología respiratoria y se define como la eliminación de sangre rojo rutilante, ¿no? Asociada a coágulos muchas veces, pero es una sangre rojo viva, rojo rutilante, que muchas veces está asociada a la presencia de burbujas, y es la eliminación de esta sangre proveniente de la vía aérea baja, ¿no? Entonces, la hemoptisis es una manifestación que se ve con mucha frecuencia en pacientes con patología como la tuberculosis. Recordemos que la tuberculosis genera lesiones a nivel del pulmón, como son las bronquiectasias o las cavernas, y en algún momento estas lesiones que se generan como las cavernas, pues llegan a sangrar, ¿no? Y el sangrado genera la hemoptisis, que es un sangrado activo de la vía aérea baja, y el paciente, digamos, presenta la eliminación de esto, ¿no? De sangre a través de la boca, pero que va precedida de cosquilleo laringio y tos, ¿no? El paciente previo a la presencia de hemoptisis refiere que ha habido algo de cosquilleo laringio y posteriormente tos y finalmente la eliminación de sangre y coágulos rojo vivos rutilantes, ¿no? Que muchas veces va asociada a burbujas de aire. Esto de la hemoptisis es muy importante que sepamos diferenciar de la hematemesis, ¿no? Que es fácilmente confundible. La hematemesis es la eliminación de sangre también, pero no de la vía aérea, ¿no? Sino más bien de la vía digestiva. Y entonces hay ciertas diferencias que debemos tomar en cuenta. En la hematemesis, la sangre no es rojo rutilante, ¿no? Es más bien una sangre oscura, negra, como digerida. No va asociada a burbujas de aire la hematemesis, sino más bien va asociada a restos de alimentos, porque viene de la vía digestiva. No está precedida de cosquilleo laringio ni de tos, como la hemoptisis, ¿no? La hematemesis más bien va precedida de náuseas y dolor abdominal en algunas situaciones. Entonces, es importante que tomemos en cuenta, ¿no? Y algo también muy importante para diferenciar es el antecedente patológico del paciente. Los pacientes con hemoptisis generalmente tienen antecedentes de enfermedad pulmonar previa, ¿no? Exmineros, trabajadores con antecedentes de neumoconiosis o secuelas de tuberculosis, etcétera. En cambio, los pacientes con hematemesis también tienen antecedentes de patología digestiva previa. Entonces, esto de la hemoptisis y la hematemesis debemos saber diferenciar, ¿no? Porque fácilmente podríamos confundirnos. Nos ha tocado ver muchos pacientes en la emergencia que acuden por esta manifestación y bueno, se les maneja inicialmente como una hematemesis, hemorragia digestiva alta, cuando al final indagando más, preguntando mejor antecedentes y viendo las características, se trata de una hemoptisis, ¿no? Y el manejo es completamente diferente, completamente diferente. Por lo tanto, debemos saber diferenciar la hemoptisis de la hematemesis, ¿no? Y es relativamente fácil, como les había indicado, hay que basarnos en las características y los antecedentes también del paciente. Aquí vemos otra manifestación, es un signo esto, ¿no es cierto? La cianosis, fíjense, la cianosis.
Entonces, cuando hablamos de cianosis, hay una definición cualitativa, ¿no? Que se define como la coloración azulada de piel y mucosas y lechos unguiales en el paciente, producto de una hipoxia tisular. Esa es la definición, digamos, cualitativa. Pero la definición cuantitativa es cuando hay una presencia de más de 5 gramos por ciento de hemoglobina reducida en sangre. Y hay una forma muy facilita de poder identificar aquello, ¿no? Vamos a ver más adelante cómo podemos diferenciar. Pero algo también importante cuando hablamos de cianosis es que sepamos diferenciar una cianosis central de una periférica, ¿no? Y eso creo en algún momento lo vimos también. Recordemos, la cianosis central se debe a trastornos pulmonares o cardiológicos o cardíacos, congénitos o adquiridos, dependiendo de la situación, pero en la cianosis central se afecta, como vemos acá, piel, mucosas, lechos unguiales, ¿no? Y generalmente afecta toda la piel o todo el cuerpo. Y es una cianosis caliente. Si nosotros tocamos a este paciente, seguro va a tener una temperatura corporal normal adecuada. En cambio, y mejora fácilmente con la administración de oxígeno, ¿no? Esas son las características de una cianosis central. En cambio, si estamos frente a una cianosis periférica, como dice su nombre, generalmente afecta áreas distales del cuerpo, ¿no? Llámese extremidades, dedos, pies, etcétera. Y se debe por una obstrucción en la circulación, a veces trombos, estenosis, estrechez de los vasos, y es una cianosis fría. Si nosotros tocamos el área afectada, es fría, ¿no? Y no mejora con la administración de oxígeno. Entonces, debemos saber diferenciar también una cianosis central y una cianosis periférica, porque también el manejo va a ser diferente, ¿no? Y aquí observamos la acropaquia y las uñas en vidrio de reloj. Fíjense, hay una marcada cianosis a nivel del lecho unguial, con una hipertrofia de las falanges distales de los dedos por una hipoxia tisular crónica periférica permanente, muy frecuente en pacientes con patología pulmonar de larga data, ¿no? En nuestro medio esto se ve con mucha frecuencia, sobre todo en pacientes exmineros que han trabajado durante mucho tiempo interior mina con neumoconiosis y de hecho secuelas de tuberculosis, ¿no? Entonces acuden con esta manifestación que también es relativamente frecuente. Bueno, y podemos hablar de muchos otros signos y síntomas más, ¿no? Por ejemplo, el dolor torácico en puntada de costado que llaman, ¿no es cierto? Es un dolor pungitivo de gran intensidad que afecta la parte lateral del tórax, de uno de los hemitórax. El dolor en puntada de costado es frecuente en la neumonía cuando el proceso inflamatorio pulmonar que se genera por la neumonía está muy próximo a lo que es la pleura parietal, ¿no es cierto? Es ahí donde se genera el dolor y el paciente refiere como un dolor punzante, opresivo, pungitivo. Entonces, el dolor torácico también puede ser parte de una patología pulmonar. Lo mismo en la tromboembolia pulmonar, por ejemplo. El dolor torácico es lo más característico, ¿no? Tanto así que puede simular una isquemia miocárdica, un evento de un infarto agudo de miocardio. Por lo tanto, el dolor pulmonar torácico, el dolor torácico en sí, es también una manifestación de patología pulmonar, ¿no? En ciertos casos. También la fiebre, si bien la fiebre es una manifestación muy, digamos, inespecífica, pero altamente sensible, ¿no? También puede estar relacionada a procesos infecciosos a nivel pulmonar. Por lo tanto, la fiebre también es un elemento que debemos tomar en cuenta, ¿no? Y podríamos hablar de muchos otros signos y síntomas también. Como les digo, siempre nos vamos a referir cuando hablamos de signos y síntomas a nuestro libro de Chamorro o cualquier otro libro de semiología, ¿no? Ahí con mucho detalle vamos a poder estudiar todos los signos y síntomas de una determinada patología. Pero si nos pondríamos a hablar acá en la clase, les aseguro que no nos va a alcanzar ni dos o tres clases, ¿no? Porque son bastante variadas las manifestaciones, pero vamos a ver las más frecuentes, algunas más, ¿no? Entonces, cuando ya estamos adentrándonos a lo que es la exploración física propiamente dicho, necesitamos algunos requerimientos, ¿no? Por ejemplo, que el paciente adopte una posición. En este caso, la exploración de tórax pulmonar se hace con el paciente sentado sobre la camilla, ¿no? Es la mejor posición en la que vamos a comenzar el examen. Y el paciente debe estar con el tórax completamente descubierto hasta la cintura. Como dice acá, siempre cuidando y respetando el pudor del paciente. En caso que sea paciente de sexo femenino, pues vamos a cubrir la región mamaria, ¿no? Pero debe estar en lo posible completamente descubierto el tórax hasta la cintura para poder evaluar con mayor detenimiento. El paciente sentado sobre la camilla, un borde de la camilla, ¿no? Y como dice acá, cuando hacemos la exploración es importante seguir un método secuencial. Esto es básico y siempre les recalco, ¿no? Por eso es que les hacemos llegar sus protocolos.
Cuando estamos evaluando al paciente, explorando al paciente, debemos ser metódicos, ¿no? Debemos seguir un orden, una secuencia. De esa forma, se ve, incluso el mismo paciente se da cuenta que el médico que está realizando la exploración es bastante dinámico, ¿no? Y sabe lo que está haciendo, porque está siguiendo ciertos pasos, está siguiendo una secuencia, metódicamente. Y es lo que debemos hacer cuando realizamos la exploración semiológica, ¿no? Porque, como ustedes han visto, hay mucha información, hay mucho detalle. Entonces, podríamos fácilmente perdernos. ¿Y cómo era? ¿Dónde era? ¿Qué hay? Entonces, para evitar ese tipo de situaciones, debemos ser siempre metódicos, ¿no? Secuenciales, seguir ciertos pasos. Y en este caso, cuando hablamos de tórax, vamos a hacer la evaluación siempre por planos. Nos vamos a referir a una exploración topográfica, ¿no? El plano anterior, el plano posterior y los planos laterales, tanto derecho como izquierdo. Y siempre vamos a hacer la evaluación de arriba hacia abajo. Si estamos en el plano anterior, pues evaluaremos en una secuencia desde la parte superior hacia la parte inferior. Lo mismo en el plano posterior y también en el plano lateral, ¿no? Tanto derecho como izquierdo. Para la evaluación del plano lateral vamos a pedir siempre al paciente que levante el brazo por encima del nivel de la cabeza, ¿no? Para poder evaluar con mayor detenimiento y detalle las características de estos planos. Entonces, vamos a hacer siempre la evaluación topográfica por planos, ¿no? Vamos a acceder al paciente por planos. No importa que empecemos por el plano anterior, posterior, ¿no? Igual, da lo mismo, pero sí debemos ser secuenciales, de arriba hacia abajo. ¿Qué es lo que vamos a evaluar? Primero, tenemos que saber qué técnicas aplicamos acá en la exploración semiológica de tórax. De las 4 básicas que habíamos visto, en tórax aplicamos las 4, ¿no? Vamos a hacer primero una inspección, luego vamos a hacer la palpación, percusión y finalmente la auscultación. Entonces se aplican las 4 técnicas semiológicas en ese orden. Primero inspeccionamos, luego palpamos, percutimos y finalmente auscultamos. Entonces esa es la secuencia que vamos a seguir por planos, plano anterior, posterior y lateral. Aquí está, fíjense, en una fotografía muy más, digamos, ¿cierto? El plano anterior, plano posterior y plano lateral, tanto derecho como paciente completamente descubierto desde el cuello hasta la cintura, cuidando la región mamaria si es mujer, cuidando el pudor del paciente, sentado al borde de la camilla, ¿no? Desde un plano que nosotros podamos acceder. Entonces vamos a comenzar primero con la inspección, vamos a observar. Acá se hace una inspección directa, no vamos a emplear ningún tipo de instrumento, simplemente la vista, para evaluar las características, ¿no? Y como decimos, vamos a ser bastante metódicos, secuenciales, pues vamos a empezar o vamos a dividir nuestra inspección en 2, así como hicimos en el examen de mama, ¿recuerdan? Vamos a hacer una inspección pasiva o digamos, una inspección pasiva y otra inspección activa o dinámica, ¿no? Estática o dinámica. Entonces, vamos a empezar con una inspección pasiva. En la inspección pasiva, ¿qué vamos a evaluar? Empezando por los planos. Primero en el plano anterior, por lo tanto, nos vamos a posicionar delante del paciente y vamos a observar, inspeccionar desde la parte superior, bajando hasta la parte inferior, ¿no? Vamos a observar. ¿Qué vamos a observar? Esto lo vamos a hacer en los 3 planos que me habíamos mencionado. La inspección pasiva lo que evalúa va a ser la forma, el tamaño y la simetría del tórax, ¿no? Forma, tamaño y simetría del tórax. Luego vamos a evaluar lo que es el estado de la piel, las características de la piel, tejido celular subcutáneo y estructuras musculoesqueléticas. Entonces, básicamente es eso lo que vamos a evaluar en la inspección. De arriba hacia abajo, evaluando los 3 planos, vamos a evaluar la forma, el tamaño y la simetría. Entonces, ¿qué podemos hablar en relación a la forma? La forma del tórax tiene una forma, digamos, de triángulo invertido, ¿no es cierto? Tiene una forma piriforme también, pero cuando hablamos de forma, debemos básicamente referirnos a 2 diámetros importantes que debemos evaluar. Uno es el diámetro transverso, que es este, ¿no? Que va a abarcar desde una región axilar hasta la otra, y el otro es el diámetro anteroposterior, ¿no? Que va desde la región dorsal a la región pectoral o anterior, si quieren, ¿no? Desde la región vertebral a la región esternal. Esos son 2 diámetros que debemos tomar en cuenta. La relación de estos 2 diámetros, cuando hablamos de forma, es de 2 a 1, ¿no? 2 diámetros transversos por un diámetro anteroposterior. O sea, prácticamente tenemos un tórax aplanado, ¿no? Normalmente hablando, fisiológicamente hablando. Esa es la forma del tórax. Y si observamos acá, se cumple esa situación. Fíjense, el diámetro transverso es 2 veces más que el diámetro anteroposterior, ¿no? Entonces se cumple esta situación. Esto es algo que debemos observar
y que debe mantenerse, porque acá ya vamos a encontrar ciertas alteraciones en relación a la forma, ¿no? Entonces vamos a poner en primera instancia esta relación de diámetros, antero, posterior y lateral o transverso, para determinar, digamos, la forma del tórax. Luego, en cuanto al tamaño, el tamaño es una variante, ¿no? Es una variable relacionada, como dice acá, con el tipo constitucional. Si nosotros recordamos una de las primeras clases, habíamos visto en el examen físico general, ¿no es cierto?, según la clasificación de Viola, Sheldon, Kressner, que bueno, la persona puede adoptar cierto tipo constitucional, ¿no? Puede ser, digamos, mesomorfo, endomorfo, pícnico, longilíneo, brevilíneo, dependiendo de qué autor estamos tomando en cuenta, ¿no? Entonces, el tórax, el tamaño del tórax está muy relacionado con el tipo constitucional, ¿no? Por ejemplo, en pacientes brevilíneos, realmente es un tórax, digamos, más corto, con una tendencia a una igualación de los diámetros antero, posterior y lateral, ¿no es cierto? Pero dentro del plano fisiológico, ¿no? En cambio, en el paciente longilíneo, tiene a ser un tórax más alargado, ¿no? Donde se ve con mayor detenimiento y mayor manifestación la relación de estos dos diámetros. Entonces, es una variante constitucional, ¿no? También va a depender, digamos, del peso del paciente. En pacientes obesos tiende a tener un tórax más redondo, ¿no es cierto?, más esférico, diríamos. En cambio, en un paciente delgado, enflaquecido, pues se manifiesta mucho más la relación de los diámetros. Entonces, cuando hablamos de tamaño, más nos vamos a referir a que es una variante anatómica constitucional. Como dice acá, la forma es una forma piriforme, ¿no?, de un triángulo invertido, y lo que vamos a observar es la relación de estos dos diámetros, ¿no? Entonces, una de las alteraciones de los dos diámetros que habíamos mencionado es que estos diámetros se igualan, ¿no? Fuera o independientemente de que el paciente tenga alguna variante anatómica, hay muchas situaciones en las cuales estos dos diámetros se igualan y entonces el tórax adopta, digamos, un mismo diámetro tanto en plano transverso como en plano anteroposterior. Y se hace un tórax redondito, ¿no? Lo que se denomina el tórax en tonel. Aquí está, fíjense, es un tórax normal con los diámetros descritos y es un tórax en tonel o barril, ¿no? Donde se igualan los diámetros tanto anteroposterior como transverso. Y podemos observar acá, tiene como un abombamiento en el plano posterior, lo mismo en el plano anterior. Es el tórax en tonel, también llamado tórax enfisematoso, porque es muy característico encontrar en el enfisema pulmonar, ¿no? En la enfermedad pulmonar obstructiva crónica también. Y en pacientes con asma de larga data vamos a encontrar esta alteración en la forma del tórax, ¿no? En la forma. Entonces es un tórax en tonel. Ahora, tomando en cuenta estos diámetros, también podríamos encontrar otras alteraciones en relación a la forma, secundarios a patología congénita, ¿no? Aquí podemos observar otro, de un dibujo de Netter. Esto está en el libro de Chamorro también, fíjense. Este es un tórax enfisematoso o en tonel, donde los diámetros se igualan. Y llama la atención porque es un tórax abombado tanto en el plano anterior como en el plano posterior. Es un tórax redondito, ¿no? Como los basiles esos en los cuales se hace la fermentación del vino, ¿no es cierto? Más o menos muy parecido, por eso se llama tórax en tonel. Aquí lo mismo, ¿no? Pacientes, digamos, con hábito tabáquico de larga data, con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, entonces vamos a encontrar este tipo de alteración. Pero les decía, también podríamos encontrar alteración en la forma en relación a, digamos, procesos degenerativos del tórax, ¿no? Fíjense cómo con la edad va deformándose lo que es las articulaciones a nivel de la columna y el tórax mismo, y el paciente empieza a presentar una curvatura en sentido anteroposterior de la columna, ¿no? Es lo que llamamos la cifosis que nos va a dar la famosa jorobita, ¿no? Que es muy característico en los pacientes ancianitos. Por eso es que cuando las personas van, digamos, envejeciendo, como que van bajando de talla, ¿no? Se van haciendo más pequeñitos y esta es la explicación. Entonces, esta también es otra alteración de la forma del tórax, ¿no? Aquí podemos observar. Por ejemplo, esta fotografía corresponderá a un paciente con un tórax sifótico o un tórax enfisematoso. Viendo la fotografía, más parece solo un tórax sifótico, ¿no? Porque hay una curvatura muy, muy llamativa de lo que es la lordosis dorsal, fíjense. Esa es la cifosis, pero el plano anterior está plano, ¿no? Como dice el nombre, o sea, no hay un abombamiento del plano anterior del tórax, por lo tanto, este no es un tórax enfisematoso, es más un tórax sifótico, ¿no? Producto del envejecimiento, de la degeneración de las articulaciones a nivel de la columna,
que genera esta cifosis, ¿no? Una curvatura muy, muy manifiesta de lo que es la columna dorsal, una lordosis muy manifiesta, ¿no? Cifosis, perdón, una cifosis dorsal, que es producto, digamos, del envejecimiento, ¿no? Entonces, esto también es otra alteración de la forma del tórax. Pero esta alteración en la curvatura de la columna dorsal, que es la cifosis, también puede darse en sentido transversal. Entonces, en ese caso ya hablamos de escoliosis, ¿no? ¿No es cierto? Cuando la curvatura se genera en sentido transversal y no en sentido anteroposterior, es de cifosis. Entonces, hablamos de escoliosis. O puede haber una mezcla de ambos, la cifoescoliosis. Y esto de la cifoescoliosis es la patología que nos genera las enfermedades obstructivas, o perdón, restrictivas a nivel pulmonar, ¿no? ¿Por qué? Porque el tórax cifoescoliótico, por la alteración en la forma anatómica del tórax, lo que hace es apretar, comprimir el pulmón y evitar que haya una expansión normal del pulmón durante el proceso respiratorio. Eso llamamos patología restrictiva, ¿no? Una neumopatía restrictiva que a la larga, pues, degenera en complicaciones a nivel cardíaco. Entonces, también podríamos tener la cifoescoliosis. Aquí está, esta es la cifoescoliosis, ¿no? Cuando hay una alteración no solo en el plano anteroposterior, cifosis, sino también en el plano transverso, escoliosis, ¿no? Cifoescoliosis es una mezcla de ambos. Entonces, la cifoescoliosis es una patología que degenera, digamos, complica con trastornos restrictivos a nivel pulmonar y a la larga nos da complicaciones cardíacas, ¿no? Pero también puede haber, digamos, alteraciones en la forma congénita como estas de acá. Este es el famoso pectum carinatum, o pecho de paloma, o pecho en quilla, y este es el pectum excavatum, ¿no? O tórax de zapatero. Estas son malformaciones congénitas del tórax que generalmente van asociadas a algunas otras alteraciones congénitas también, ¿no? Por ejemplo, la enfermedad de Marfan podría ser una alteración del colágeno, raro, pero podría estar asociada, o también trastornos pulmonares o trastornos cardíacos, sobre todo cuando estamos frente a pacientes con tórax excavatum, ¿no? Entonces, es una alteración en la formación, una malformación a nivel del tórax, a nivel anterior, ¿no? De lo que es el esternón. Entonces, el tórax en quilla, ¿no? Que es este, y el tórax excavatum, pectum carinatum y pectum excavatum, o pecho de zapatero también llaman esto, ¿no? Porque pues, antiguamente ahí apoyaban su herramienta los zapateros para ir golpeando o clavando el zapato, ¿no? Pues se llama tórax de zapatero o pectum excavatum y el pectum carinatum. Bueno, esto ya tiene, digamos, sus correcciones quirúrgicas muchas veces o con fisioterapia en edades tempranas, corsés de corrección, etcétera, ¿no? Siempre y cuando no haya asociación con otras enfermedades congénitas también. Ahí está lo mismo, el pectum excavatum, el pectum carinatum, ¿no? Que es relativamente frecuente también, la cifoescoliosis. Entonces, básicamente eso en relación a lo que es la forma, ¿no? Y cuando hablamos de simetría del tórax, pues debemos a la inspección evaluar ambas mitades, ¿no es cierto? Una línea imaginaria que pase por la línea media y vamos a comparar ambas mitades en mi tórax, ¿no? Tanto derecho como izquierdo, buscando que asimetrías, producto de abombamientos o abovedamientos se llaman, o retracciones. Puede haber abombamientos en pacientes con derrames pleurales masivos, por ejemplo, en los cuales sí se va a observar que hay un abombamiento de un hemitórax del lado afectado, o puede haber retracciones cuando encontramos pacientes con atelectasias de grandes segmentos, incluso lóbulos. En este caso va a haber también asimetría por retracción, ¿no es cierto? Entonces debemos observar con detenimiento la simetría de ambos hemitórax, que puede ser por, digamos, subyacente a una patología pulmonar, como les había dicho, derrame pleural o bien atelectasias, o bien por patología extrapulmonar, ¿no? Que también puede ser una simetría, por ejemplo, la cifoescoliosis nos va a dar una simetría torácica marcadísima, o también por alteraciones a nivel de la pared de la parrilla costal, que podría darnos también asimetrías, ¿no? Por ejemplo, tumoraciones y demás, que podría estar presentando el paciente. Entonces, no nos olvidemos evaluar la simetría de tórax también, evaluando ambos hemitórax en los planos anterior, posterior y laterales, ¿no? Una vez que hemos evaluado las características de forma, tamaño y simetría, vamos a evaluar las características de la piel, ¿no? Y cuando hablamos en relación a las características de la piel, básicamente lo que vamos a tomar en cuenta es el color de la piel del tórax, ¿no? En este caso, en forma general, que debe ser igual al resto de todo el cuerpo.
dependiendo de la raza, ¿no? Una raza negra, raza mestiza, etc. Sin embargo, puede haber cambios de color a nivel del tórax que pueden ser generalizados o pueden ser localizados. Cuando hablamos de cambios de color generales, básicamente nos referimos a la palidez en pacientes con anemia o la ictericia en trastornos hepáticos o la vía biliar, o también, digamos, podríamos tener la cianosis, ¿no? En pacientes con trastornos pulmonares, en este caso, o cardíacos. Entonces, puede haber cambios generales o cambios localizados. Por ejemplo, encontrar equipos, todo lo que es la región del tórax aislado ahí en todos los planos, y esto se puede presentar en pacientes con discrasias sanguíneas, trastornos de la coagulación o pacientes que están en terapia de anticoagulación oral, ¿no? Que toman ciertos anticoagulantes, en este caso la warfarina, que es el más común, y muchas veces la dosis que reciben es mayor a la que requieren, por lo tanto están sobre anticoagulados y de pronto aparecen con equimosis espontáneos, ¿no? O también producto de, digamos, agresiones físicas, también puede presentarse. Entonces hay que observar con detenimiento cambios de color localizados en relación a eso. Pero puede haber también cambios de color como ser placas eritematosas, ¿no es cierto? En todo el trayecto de los planos del tórax. Esto se presenta con relativa frecuencia en la rociola tífica en pacientes con fiebre tifoidea, ¿no? Un exantema que podemos encontrar también producto de esta situación. Entonces hay que observar con detenimiento el color de la piel, ¿no? Sobre todo cambios generales o cambios locales. Luego vamos a evaluar la presencia de lesiones, ¿no? Lesiones, por ejemplo, podríamos encontrar cicatrices. Las cicatrices pueden ser quirúrgicas, postquirúrgicas o también postraumáticas. Entonces, cuando hablamos de tórax, aquí vamos a ver, ¿no? Una de las cicatrices que más debemos prestar atención son las cicatrices a nivel de la región del hueco supraesternal, acá. Sabemos que a este nivel se proyecta la tráquea, ¿no? Y a la inspección en el plano anterior también debemos evaluar la posición de la tráquea, que debe ser medial, central. Cuando la tráquea está desviada, puede ser por, digamos, desplazamiento al lado contrario donde está la lesión, por ejemplo, un derrame pleural masivo, en este caso va a haber un abombamiento de un hemitórax, y desplazamiento de la tráquea al lado contrario. O puede estar desplazado al lado mismo de la lesión, cuando hay, digamos, atelectasias, ¿no? Hay atelectasias de varios segmentos, se retrae parte del pulmón, por lo tanto, también va a retraer la tráquea hacia el lado afectado. En pacientes con fibrosis pulmonar de larga data, los fibrotórax que llaman, puede haber, digamos, desplazamientos de la tráquea, ¿no? Que ya no es medial, sino está desviado a un lado, eso por la presencia de fibrosis que produce retracciones a nivel de la tráquea. ¿No? Recordemos que la fibrosis es un proceso tipo cicatricial, producto de, o secundario a una lesión inflamatoria crónica y va a generar alteraciones en la forma, ¿no? Entonces, una de las cicatrices importantes es la que debemos encontrar acá, en pacientes que han sido sometidos a traqueostomías, ¿no? Aquí. Entonces, aquí en la región supraesternal vamos a encontrar cicatrices en pacientes que han estado traqueostomizados. Y ahora es muy frecuente encontrar esto, ¿no? Por el tema del COVID. Muchos pacientes han estado en terapia intensiva y han terminado en traqueostomía y al final quedan con sus cicatrices a este nivel, ¿no? Pero también puede haber cicatriz en el plano lateral o posterior, sobre todo, ¿no? En pacientes que han sido sometidos a lobectomías, que es decir, digamos, exéresis de varios segmentos o lóbulos de un determinado pulmón, sobre todo cuando hay bronquiectasias, ¿no? O lesiones cavernomatosas secundarias a tuberculosis o lesiones tumorales que se pueden aplicar. Entonces vamos a encontrar ahí cicatrices, ¿no es cierto? Tanto en el plano posterior, también lateral, de pacientes que han sido sometidos a cirugía pulmonar. Y indudablemente las cicatrices postraumáticas, ¿no? Después de haber cita por uno de los locales más, les miden el aceite y ya están con su... Toda la muchos pacientes jovencito ya fallecido, ¿no? Aquí aquí le pusieron el cuchillo, o sea, en pleno corazón, ¿no? Porque entró el cuchillo transversal, ¿no? No era vertical, pues si hubiera sido así, las costillas hubieran impedido. Entonces, este tipo de situaciones también podemos encontrar cicatrices postraumáticas, ¿no? Pero las postquirúrgicas también acá en el plano anterior está la medioesternal o la paraesternal en pacientes que han sido sometidos a cirugía de corazón abierto, recambios valvulares, bypass coronarios, etcétera, ¿no? En esos casos también vamos a encontrar acá cicatrices grandes, ¿no? Medioesternales o paraesternales.
Entonces, es importante que identifiquemos ese tipo de alteraciones a nivel de la piel. También a nivel de la piel, algo que es muy frecuente y muchas veces se deja pasar por alto, son las lesiones primarias en piel. Y una de ellas son las lesiones que genera el herpes zóster, ¿no? Que son lesiones vesiculares, ¿no? Como ampollitas, pero que característicamente siguen el trayecto de una raíz nerviosa, ¿no? Digamos, el paciente viene por dolor torácico y muchos nos confunden hasta, debe estar infartándose, ¿no? Porque simula un infarto de miocardio. Cuando descubrimos el tórax para hacer este proceso de inspección, y resulta que encontramos aquí unas vesiculitas, ¿no? Ampollitas. Cuando revisamos van más y las ampollas van dirigiéndose hasta el plano posterior. O sea, siguiendo la raíz de la dirección de una raíz nerviosa, ¿no? Esa es la neuralgia herpética. Entonces, muchas veces antes de brotar las ampollitas, el paciente refiere dolor, y es un dolor así, ¿no? Como en cinturón. Cuando uno le pregunta, le dice, ¿y de dónde aprieta? Aquí atrás, pero viene aquí adelante así, me aprieta, me quema, me arde, un dolor tipo neuropático, ¿no? Pero que característicamente el paciente nos refiere a un dermatoma afectado. O sea, que sigue el territorio de una raíz nerviosa, ¿no? Que puede ser torácica, abdominal, inclusive, antes de que hasta 70 horas antes del brote de las lesiones, el paciente puede referir dolor. Y tanto así que muchas veces ni tolera la ropa, ¿no? Ni tolera la camisa, es un dolor una hiperalgesia cutánea muy manifiesta. Y ya después de las 72 horas, ¡pum!, brota, ¿no? La ampollita. Por eso, todo paciente que llegue con dolor torácico siempre debemos examinar, inspeccionar detenidamente si no existen lesiones sugestivas de herpes zóster, ¿no? Que en esta última temporada es muy frecuente por el estrés, la ansiedad y demás, hay inmunodepresión y ¡pum!, brota el herpes, ¿no es cierto? Entonces también debemos tomar en cuenta aquello. Y básicamente eso en cuanto a piel, pero también no nos olvidemos la presencia de este paciente, la región facial, bulas, ¿cómo respira el hombre en comparación a la mujer y el niño? Recordemos que en el varón es un patrón respiratorio tóraco-abdominal, ¿no? Los hombres generalmente mueven la barriguita cuando respiran. En cambio, las mujeres mueven más el tórax superior, es una respiración torácica superior. También mueven el abdomen, pero se nota que mueven más el tórax superior, ¿no? Esto es importante identificar, el patrón respiratorio, porque habíamos visto en los videos del inicio del módulo, el día lunes,
cómo se altera el patrón respiratorio, ¿no es cierto? Y entonces el varón empieza a respirar por el tórax terriblemente o al revés en la mujer por el abdomen, ¿no? Entonces, la respiración paradojal, que es eso, la inversión del patrón respiratorio, puede verse a patología pulmonar generalmente o también extrapulmonar. Los casos que habíamos visto en los videos de inicio, por ejemplo, son alteración del patrón respiratorio, una respiración paradojal por patología pulmonar subyacente, ¿no? Vimos ahí un viejito con aparente neumonía, un niño con asma, etcétera. Entonces puede haber trastornos pulmonares que nos alteran el patrón pulmonar, el patrón respiratorio. Pero también puede ser por patología extrapulmonar. Por ejemplo, ¿qué tal si mi paciente que es varón respira más por el tórax y casi no mueve el abdomen? Y resulta que él no tiene nada a nivel pulmonar, pues puede deberse esto también a alteraciones abdominales, como por ejemplo una peritonitis por apendicitis complicada, pancreatitis, ¿no? Lo mismo en la mujer. Por lo tanto, la alteración del patrón respiratorio no simplemente es por patología pulmonar, puede haber también patología extrapulmonar. Y nosotros durante la inspección activa debemos evaluar esa situación, ¿no? El patrón respiratorio. Luego vamos a evaluar las características de la respiración, como ser el ritmo, la amplitud, la frecuencia, y en función a los hallazgos de estas características vamos a hablar de tipos respiratorios, ¿no? Ahora sí, tipos respiratorios. Entonces, el tipo respiratorio básicamente está muy bien descritos. Tenemos la respiración de Kussmaul, la de Cheyne-Stokes, la de Biot, la de Gaspin, ¿no? En las cuales se van a alterar estas características, puede ser la frecuencia, amplitud, ritmo, etcétera, dependiendo de la situación, y que nos orientan a ciertas patologías subyacentes, ¿no? Eso hablamos de tipos respiratorios. Entonces ahí tenemos la respiración de Cheyne-Stokes, donde va a haber, digamos, un aumento progresivo de la amplitud y la frecuencia para luego disminuir y un periodo de apnea y repetirse el ciclo, ¿no? Por eso se llama respiración periódica. Ya habíamos indicado que este tipo de respiración se presenta sobre todo en pacientes con insuficiencia cardíaca terminal, ¿no? Luego la respiración de Kussmaul, en la cual aumenta la amplitud y también la frecuencia. Son respiraciones profundas y rápidas y se da en la acidosis metabólica, típicamente cetoacidosis diabética. Y finalmente la respiración de Biot o caótica, en la cual hay una alteración completa, como la que vemos acá, y se da en lesiones severas del sistema nervioso central, ¿no? Traumatismos, TEC severos, tumores también, enfermedades cerebrovasculares, hemorragias, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a evaluar, frecuencia, ritmo, amplitud. Y aquí recordemos que cuando vamos a evaluar ritmo, profundidad y frecuencia, debemos aplicar lo que habíamos visto en signos vitales, ¿no? Ver una de las técnicas de pseudopalpación o pseudoauscultación cardíaca, pseudopalpación del pulso o pseudoauscultación cardíaca, eso para que el paciente no haga consciente su respiración. Entonces, no nos olvidemos ese pequeño detalle, pequeño gran detalle, cuando realizamos la inspección activa, ¿no? Y finalmente vamos a evaluar, digamos, algunos signos de alarma dentro de lo que es la inspección activa. ¿Cuáles serían? Uno ya hemos visto, ¿no? La presencia de respiración paradojal. Otro signo de alarma sería la presencia de aleteo nasal, ¿no? Cuando ya estamos haciendo la inspección, observamos que el paciente moviliza con mucha, digamos, facilidad o muy manifiesto lo que es el aleteo nasal. Este es un signo también de alarma porque representa datos de insuficiencia respiratoria. Lo mismo que la presencia de retracción subcostal, tiraje intercostal, supraclavicular, supraesternal, ¿no es cierto? La respiración, digamos, quejumbrosa, que también habíamos visto en el video inicial, la disnea, la taquipnea, la cianosis, son signos de alarma que podemos ya identificarlos en la inspección activa y pasiva, ¿no? Entonces no nos olvidemos eso, jóvenes. Cuando estamos frente a un paciente que ingresa a la emergencia o a la consulta con ya mostrando signos, síntomas de patología respiratoria, debemos identificar signos de alarma. Si observamos que tiene aleteo nasal, tiene tiraje subcostal, intercostal, hay ingurgitación yugular, hay cianosis, hay taquipnea, hay disnea de respiración paradojal, ese paciente tiene que ser evaluado inmediatamente en una sala de emergencia porque puede hacernos paradas respiratorias, ¿no? Entonces, por eso es importante conocer esos signos de alarma para identificarlos y que nos permita actuar ese momento, ¿no? Y ahí, cuando actuamos de forma adecuada, las probabilidades de sobrevida en el paciente aumentan drásticamente. Pero si dejamos pasar el tiempo, se reducen también drásticamente. Recordemos que las ventanas terapéuticas son muy cortitas, muy estrechas, ¿no? Entonces, no nos olvidemos de esa situación. Ahí está, fíjense.
Básicamente eso es lo que vamos a hablar durante la inspección, ¿no? Inspección activa, inspección pasiva. La segunda técnica semiológica que vamos a aplicar va a ser la palpación, ¿no? Hemos dicho inspección, palpación, percusión y auscultación. Cuando hablamos de palpación, son básicamente cuatro, digamos, elementos que evalúa la palpación. No se olviden, jóvenes, esto entra al examen y entra cada vez que vean un paciente, pues van a tener que hacer esto, por eso es que entra al examen, ¿no? Por eso es que preguntamos. Y esto tienen que saberlo en su mente ahí, bien estructurado. Entonces, son cuatro cosas que evalúa la palpación torácica cuando hablamos de exploración pulmonar. Uno es la sensibilidad, ¿no? O sea, relacionada con la identificación de dolor, puntos dolorosos a nivel del tórax, tanto en el plano anterior, lateral y posterior, no nos olvidemos. Entonces, sensibilidad, primera instancia. Segundo, la elasticidad. ¿Recuerdan? En la anterior clase habíamos hablado que la disposición de las costillas, esternón, la estructura misma de los arcos costales, las articulaciones, las estructuras cartilaginosas y demás, confieren al tórax una propiedad, que es la elasticidad. Este es un elemento que evaluamos durante la palpación y vamos a ver cómo, ¿no es cierto? La elasticidad. Luego, la expansibilidad. Esto también es otro elemento que vamos a evaluar durante la palpación. Hay ciertas maniobras que nos permiten evaluar si es que tanto el tórax como el pulmón conjuntamente generan una expansión normal del pulmón durante la inspiración profunda. Eso a eso se refiere, ¿no? En algunos libros se refieren a la amplexión y amplexación también. Vamos a ver enseguida, a esto se refiere. Y finalmente, otro elemento que evalúa la palpación son las vibraciones vocales. ¿Y qué serán las vibraciones vocales? Recordemos que el pulmón, como estructura anatómica, pues tiene, digamos, una característica importante, ¿no? Es un tejido que es una mezcla de aire y sólido, más que todo aire, ¿no? Entonces es un tejido resonante. Y cuando hablamos de vibraciones vocales, lo que evaluamos en realidad es esa vibración de la cuerda vocal al paso de aire a nivel de la laringe, que se transmite a través del pulmón y que nosotros lo percibimos en la superficie del tórax, con el sentido del tacto, por eso es palpación, ¿no? Colocamos nuestra manito en la superficie externa del tórax, le pedimos al paciente que diga alguna palabra que haga vibrar sus cuerdas vocales y esa vibración la vamos a percibir en nuestras manos, pero es una vibración que se transmite por toda la superficie de la estructura anatómica misma del pulmón. Entonces, si el pulmón está enfermo o afectado, pues las vibraciones vocales también se van a alterar. Esa es la importancia de la palpación y evaluación de las vibraciones vocales, como lo vamos a ver enseguida, ¿no? Entonces, cuatro cosas, no se olviden. Sensibilidad, elasticidad, expansibilidad y vibraciones vocales. Vamos con la primera. Estando el paciente sentadito con el tórax descubierto al borde de la camilla, vamos a aplicar la técnica, puede ser de palpación digital, como vemos acá en la fotografía, o la palpación a mano llena, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a evaluar? Vamos a palpar el plano anterior, el plano posterior y los planos laterales de arriba hacia abajo, palpando puntos específicos. Por ejemplo, en el plano anterior, esto no, aquí vamos a ver, ¿no? En el plano anterior, vamos a palpar sobre lo que son las regiones supraclaviculares, espacios de Cronin, los espacios intercostales, ¿no? Los arcos costales también, y muy importante en el plano anterior, las articulaciones condroesternales, ¿no? Y esternocostales, aquí. ¿Por qué? Porque son los sitios donde podemos encontrar puntos dolorosos, origen del dolor. Muchas veces vienen pacientes con dolor torácico, ya les había comentado también, ¿no? Dolor torácico, lo primero que uno piensa siempre son, como dice ahí un dicho en medicina, ¿no? Piensa mal y acertarás. Entonces, hay que pensar mal. Dolor torácico, infarto, ya vamos. Y cuando estamos haciendo la evaluación, vamos a palpar y resulta que hay dolor bien localizado a este punto, ¿no? Le palpamos y el paciente quiere morirse por el dolor. Entonces, eso ya nos tranquiliza. No es un dolor visceral, es un dolor parietal y que se genera por un proceso inflamatorio de vinculación entre el esternón y las costillas y los cartílagos intercostales, ¿no? Entonces, es una osteocondritis, el famoso síndrome de Tietze, ¿no? En la cual va a haber una inflamación de la articulación condroesternal o esternocostal. Entonces, eso es muy frecuente, jóvenes, las osteocondritis, inflamaciones de la articulación, es muy frecuente el síndrome de Tietze y simula muy bien dolores torácicos que nos hacen pensar en cosas más graves, ¿no? Entonces, por eso es importante la palpación. Vamos a palpar con el pulpejo de los dedos,
las articulaciones que habíamos dicho, los espacios intercostales. ¿Por qué? Porque a nivel del borde inferior de la costilla transcurre el paquete vasculonervioso, ¿no? Intercostal. Muchas alteraciones se dan a nivel de esa vía nerviosa, ¿no? De esa raíz, las famosas neuritis intercostales. Entonces ahí vamos a encontrar dolor en el espacio intercostal. Una de ellas es la neuralgia herpética, como habíamos comentado. Y también habíamos dicho palpar los arcos costales, porque aquí podrían existir, por antecedentes de traumatismos, caídas y demás, golpes, etcétera, fracturas costales o fisuras costales. Entonces, con mucho cuidado debemos palpar también los arcos costales, ¿no? Esto lo vamos a hacer en el plano anterior, como habíamos visto. En el plano lateral lo mismo, vamos a palpar los espacios intercostales y los arcos costales básicamente. Y en el plano posterior vamos a palpar sobre la región supraescapular, ¿no? La región escapular también, subescapular y la línea medio vertebral. Aquí debemos palpar sobre las apófisis espinosas de las vértebras, tanto finales cervicales, dorsales y hasta lumbares, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí podríamos encontrar también puntos de dolor. Una de las manifestaciones muy comunes de dolor en las apófisis espinosas de las vértebras es el mal de Pot, ¿no? Más o menos a nivel de las vértebras dorsales superiores vamos a encontrar sitios muy característicos de dolor, ¿no? A la digitopresión. Esto es cuando hay afección de la tuberculosis a nivel de los cuerpos vertebrales. Y aunque no crean, se ve con relativa frecuencia, ¿no? Teníamos otros varios pacientes con esta alteración, pero también hemos visto similares manifestaciones en pacientes con tumores de columna, tanto dorsal o lumbar, ¿no? Y uno piensa, podría ser mal de Pod y al final terminan siendo tumores óseos que están afectando cuerpos vertebrales. Entonces hay que palpar, ¿no? Sobre la línea media. Y también vamos a palpar en la región interescapulovertebral que es esta, ¿no? Recuerdan, les había mencionado al inicio del módulo, región interescapulovertebral, que la podemos dividir en superior, media e inferior. Ahí vamos a palpar sobre los espacios intercostales, buscando también puntos dolorosos, ¿no? Ahora podríamos palpar con el pulpejo de los dedos o bien a mano llena. También a mano llena podríamos palpar, ¿no? De forma comparativa, preguntando al paciente si refiere, presenta o no dolor a la palpación. Y para el plano lateral, pedir al paciente que levante los brazos sobre el nivel de la cabeza. Entonces, esto lo vamos a hacer en los planos anterior, lateral y posterior. Lo primero es la evaluación de la sensibilidad, no nos olvidemos entonces, ¿no? Ahí está, aquí podemos estar palpando la línea medio vertebral, las apófisis espinosas de las vértebras, en este caso ya dorsal, centrando a las lumbares, ¿no? Entonces, fíjense, tenemos que palpar ahí. Una vez que hemos evaluado la palpación y no encontramos ninguna alteración, recién pasamos al siguiente elemento que evalúa la palpación, ¿no? Elasticidad. Pero ¿qué pasa si durante la sensibilidad encontramos mucho dolor, mucho dolor a nivel de arcos costales? Digamos, tercer, cuarto arco costal izquierdo, demasiado dolor, ya hay antecedente de caída del paciente. Pues, lamentablemente, si encontramos esa manifestación, ya no podemos hacer estas otras evaluaciones. ¿Por qué? Porque como vamos a ver enseguida, al evaluar elasticidad y expansividad, podríamos complicar más el estado del paciente. Tiene una fisurita y al hacer elasticidad se va a volver en fractura, de hecho, porque como vamos a ver, la elasticidad, ¿dónde está? Es la elasticidad, no se evalúa esa propiedad elástica como resorte que tiene el tórax, ¿no es cierto? Y para esto hay una maniobra, la maniobra de compresión en sentido anteroposterior y en sentido transversal, ¿no? Se evalúa hemitórax por hemitórax, primero una mitad, derecha, izquierda, y luego la parte transversal. Entonces, ¿cómo se hace esto? El médico se posiciona en la parte lateral del paciente, o sea, en este caso hemitórax del lado izquierdo, ¿no? Se posiciona acá, coloca una mano en la región infraclavicular de un hemitórax y la otra en la región escapular, así tal como vemos acá. Y vamos a pedir a nuestro paciente que inspire, que meta aire profundamente, ¿no? Meta aire. Y luego le decimos bote, que bote. Y al final de la expiración, cuando está terminando de expirar, nosotros hacemos 2 compresiones con nuestras manos, ¿no? Tal como vemos acá. Ya está terminando de expirar, al final de la expiración, 2 compresiones suaves. Y vamos a ver cómo se siente esa propiedad retráctil que tiene el pulmón. Es como si estuviéramos apretando un resorte, jóvenes, ¿no? Es igualito. Incluso el paciente hace esa maniobra, ¿no? Porque se siente. Y no se genera ninguna molestia en el paciente, siempre y cuando no hay una patología subyacente. Pero imagínense que durante la sensibilidad encontremos mucho dolor y el paciente se cayó día antes.
Al hacer esto, debemos pensar con la sensibilidad. Si encontramos datos muy sugestivos de trauma, fractura, fisura costal, pues no hacemos esto, ¿no? En caso de que no exista ninguna manifestación, pues aplicamos esta técnica, ¿no? De compresión anteroposterior. Se evalúa primero tórax, primero la parte superior, como vemos acá, luego vamos a bajar nuestra manito por debajo de la región mamaria y esta otra en la región subescapular. Y hacemos el mismo procedimiento, ¿no? Meta aire, bote, y al momento que está terminando de expirar, 2 compresiones. Luego nos vamos al otro hemitórax, en este caso ya es el derecho, y hacemos lo mismo, una mano en la región infraclavicular, la otra en la región escapular. Meta aire, por favor, bote, y al final de la respiración, 2 compresiones, ¿no? Pum, pum, 2 compresiones. Luego bajamos nuestras manitos, región submamaria, región subescapular, meta aire, bote, y al final de la respiración, otras 2 compresiones. Entonces, este es el acceso lateral, ¿no? O anteroposterior. Luego nos posicionamos detrás del paciente, nos vamos atrás del paciente, y colocamos nuestras manos en las regiones axilares, tanto derecha como izquierda, así, ¿no? Como abrazando. Y le pedimos al paciente que haga lo mismo, meta aire. Y al final de la expresión, 2 compresiones. Entonces, en ese caso estamos evaluando la elasticidad en sentido transverso, ¿no? El anteroposterior en sentido transverso. Que debe estar conservado, que debe sentirse como si fuera un resorte. Ahora, la elasticidad puede estar disminuida o aumentada, ¿no? Fisiológicamente va a estar disminuida en pacientes ancianitos viejitos. Eso por osificación de los cartílagos costales, los cartílagos esternales, vertebrales, etcétera, se osifican, los mismos huesos se descalcifican y bueno, se hace más rígido el tórax, ¿no? Por lo tanto, va a haber disminución de la elasticidad en pacientes ancianitos, ¿no? Entonces, con ellos hay que tener mayor cuidado porque ahí podríamos fracturar una costilla. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, cuando hacemos las maniobras de RCP y no se hace un masaje cardíaco adecuado. Van a escuchar en alguna oportunidad, tener oportunidad de estar en una RCP, una resucitación cardiopulmonar, ¿no? Y están haciendo masaje cardíaco, suena y cruje, ¿no? Se ha fracturado el costillo. Entonces, hay que tener mucho cuidado de hacer esta maniobra en pacientes viejitos, ¿no? Ahora, puede estar aumentada, digamos, en jóvenes, ¿no? Niños, adolescentes, ahí sí, como todo, ¿no? Es elástico, los niños caen, rebotan, lo mismo acá, ¿no es cierto? Entonces puede estar aumentado. Pero patológicamente también en algunas enfermedades, ¿no? Como el síndrome de Marfan, por ejemplo, ahí también va a estar alterada la elasticidad por una alteración del tejido conectivo, ¿no? Entonces, en ese caso vamos a tener aumento de la elasticidad. Pero, ya hablando de patología pulmonar, porque recordemos qué estructura anatómica está acá, está el pulmón. Y el pulmón también puede conferir cierta rigidez a lo que es el tórax, por lo tanto aumenta o disminuye la elasticidad. Debe estar, digamos, la elasticidad disminuida cuando hay procesos de consolidación del parénquima pulmonar, digamos, neumonías que afecten grandes segmentos, varios segmentos, lóbulos de un pulmón. Entonces ahí vamos a tener disminución de la elasticidad. Ahora, ¿en qué caso debe estar aumentada la elasticidad? Digamos, en pacientes que están con un neumotórax, pues recuerden, neumotórax, aire, ¿no es cierto? Puede haber aumento de elasticidad, pero más que todo en pacientes con asma crónico o enfisema o EPOC va a haber aumento también de la elasticidad. ¿Por qué? Porque el pulmón mismo subyacentemente pues está más, digamos, lleno de aire, en otras palabras, ¿no? Y eso genera de que la elasticidad esté aumentada. Entonces hay que evaluar con mucho detenimiento esta manifestación. Normalmente se siente como un resortito, ¿no? Eso es lo normal. Ahora, puede estar más rígido, que puede estar más aumentado, dependiendo de la situación, como habíamos mencionado. Una vez que hemos evaluado la elasticidad, evaluamos la expansibilidad, ¿no? Cuando hablamos de elasticidad, básicamente nos estamos refiriendo a la estructura torácica, ¿no es cierto? A la característica estructural de la caja torácica. Eso es, más que todo estamos evaluando. Subyacentemente también evaluamos, digamos, el pulmón. Pero la expansibilidad es la que nos va a evaluar el pulmón, básicamente. Porque durante cada respiración que el paciente realiza, el pulmón se expande, ¿no es cierto? Aumenta la presión negativa intratorácica, ingresa más aire porque el pulmón se expande, se contrae el diafragma, desciende y se expande el pulmón. Entonces, eso es lo que evaluamos con la expansibilidad. Por eso, durante estas maniobras, la elasticidad básicamente está referida a la evaluación de la caja torácica, ¿no? Su estructura. En cambio, la expansibilidad, ahí sí nos referimos básicamente al pulmón, ¿no? Al pulmón mismo, pero están relacionadas, muy interrelacionadas ambas. Entonces, para la expansibilidad hay 2 abordajes, un abordaje posterior y otro anterior. Posterior quiere decir que el médico se posiciona detrás del paciente.
Y anterior, bueno, pues nos vamos a poner delante, ¿no? Hay dos maniobras de acceso posterior. Una se llama la maniobra de los vértices y otra la maniobra de las bases. En el abordaje anterior solo hay una maniobra, que es de las bases, nada más, ¿no? Entonces, esta es la maniobra de las bases de acceso posterior. Nosotros nos posicionamos detrás del paciente y vamos a extender nuestros dedos pulgares y nuestros dedos juntitos, vamos como que a abrazar al paciente por debajo de la región escapular. Fíjese, aquí está la punta de la escápula. Ahí, por debajo de la región escapular, la región subescapular, vamos a abrazar al paciente prácticamente. Y con nuestros dedos pulgares que están extendidos, vamos a hacer un pliegue en la línea media con la piel del tórax, ¿no? Vamos a arrugar la piel en la línea media. Y le vamos a pedir a nuestro paciente que meta aire, que inspire todo lo que pueda, profundamente. ¿Qué es lo que debe ocurrir? Normalmente, cuando los pulmones están, digamos, íntegros, cuando el paciente inspira, nuestros dos deditos se separan entre 4 y 5 centímetros. Por eso es importante hacer ese pliegue de la piel en la línea media, arrugar la piel, ¿no? Porque cuando el paciente inspira, los dedos pulgares se separan entre 4 y 5 centímetros, sin que el médico haga ningún movimiento. Eso es clave, ¿no? Yo coloco ahí mis manitos, así tal como vemos acá, o mejor aquí, ahí está. Solo que aquí no está muy bien, ¿por qué? Porque está muy abajo, ¿no? Ya está casi en la región lumbar, es un poco más arriba. Aquí debería ser. Justo por debajo del ángulo de la escápula, aquí, ¿no? Entonces se hace esto y hacemos un pliegue de piel en la línea media con nuestros dedos pulgares. Hacemos el pliegue y luego le pedimos al paciente que meta aire todo lo que pueda. Inspira. Entonces, cuando el paciente inspira, nuestros dedos pulgares se tienen que separar simétricamente entre 4 y 5 centímetros, ¿no? Este se ve de este lado y este se ve de este lado. Eso es normal, sin que el médico haga ningún movimiento. Nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada. Automáticamente se separa. Ahí significa que la expansibilidad por la técnica de las bases, de abordaje posterior, maniobra de las bases, está conservada, ¿no? Quiere decir que ambos pulmones se expanden, descienden, se llenan de aire, etcétera. Entonces está bien. Pero resulta que acá podemos encontrar que un dedo sí se desplaza y el otro no. En ese caso hay una alteración en la expansibilidad del lado afectado. Puede ser que haya una neumonía, una telectasia, derrame pleural, bronquitis, etcétera, que no esté generando una expansión normal del pulmón, o bien que hay una parálisis del diafragma afectado, ¿no? Entonces, en ese caso vamos a encontrar disminución de la expansibilidad. O pueden ser ambos. Por ejemplo, en pacientes con fibrosis pulmonar, digamos, con bronconeumonía, ¿no? La bronconeumonía es un proceso que afecta a ambos pulmones de forma similar, digamos. Entonces, ahí va a haber disminución de la expansibilidad bilateralmente. Por eso es importante que hagamos correctamente esta maniobra y que nosotros no hagamos ningún movimiento. Tiene que ser automáticamente lo que se va a separar el pliegue de piel, ¿no? Ambos pulgares, siempre y cuando esté conservado. Aquí vemos nuevamente algo muy similar, aunque es mejor que los deditos estén cerraditos y abracen todo el hemitórax y los dedos pulgares extendidos haciendo el pliegue. Meta aire y se tienen que separar los deditos y el pliegue se borra, ¿no? Eso es cuando está conservado. Ahora puede moverse un solo lado y el otro quedarse quieto, quiere decir que ese lado está afectado. A esto también llamamos amplexación, ¿no? Amplexación o movilidad inferior se llama. Como dice acá, ambas manos juntas, con los dedos juntos, ambas caras laterales del tórax, quinto, sexto espacio intercostal, más o menos, dice. Se pide al paciente que inspire y se debe separar, ¿no? O sea, lo mismo que hemos explicado. En algunos libros lo llaman como amplexación. Y amplexión es cuando hacemos esta misma evaluación, pero en el plano lateral, ¿no? Eso se llama amplexión. Y en el plano posterior inferior, amplexación o anterior inferior, amplexación. En resumen, expansibilidad, ¿no? Y la otra es la maniobra de acceso posterior, pero la maniobra de los vértices. Aquí podemos observar la famosa maniobra de los vértices. Acá, ¿qué es lo que se debe hacer? Todos los dedos juntitos de ambas manos se colocan sobre el hueco supraclavicular, en los espacios de Cronin. Y los dedos pulgares, que están acá atrás, a la altura de la prominente. Por eso no se ve, ¿no? Estos dedos extendidos, los pulgares a la altura, no sobre, sino a la altura. Al mismo nivel, como un nivel tiene que estar. A ver, ¿dónde está? Aquí está, ¿no? Así se colocan los dedos pulgares, a la misma altura. Entonces aquí no es que se va a separar los pulgares, porque aquí no vamos a hacer ningún pliegue. Por eso se ponen las manitos así como está acá, como está aquí, como abrazando la región, los espacios de Cronin, ¿no? Ahí. Entonces, ¿qué es lo que aquí debe ocurrir? Cuando el paciente inspira profundamente, los dos pulgares deben ascender, deben subir simétricamente, así. Tampoco van a subir 10 centímetros, ¿no? Sí, se mueven simétricamente. Pero cuando hay una alteración de la
expansibilidad de un hemitórax, el lado que está afectado se queda quieto y el otro se mueve y se rompe el nivel de los pulgarcitos, ¿no? Esto sube un poquito más y este se queda quieto. Entonces, en ese caso estamos frente a una alteración en la expansibilidad del tórax, ¿no? Esto también es amplexación de superior, ¿no? La otra amplexación inferior y la otra es ampliación lateral. Entonces, esta es la maniobra de los vértices. Es menos sensible, digamos, a la maniobra de las bases, pero nos sirve, sobre todo cuando hay grandes afecciones, por ejemplo, tumor de Pancos-Tobías, tuberculosis pulmonar, en ese caso se afectan los vértices, por lo tanto no va a haber mucha expansibilidad a este nivel, ¿no? Ahí se va a afectar. Aquí está la evaluación de la expansibilidad por acceso anterior, maniobra de las bases, amplexación inferior también se llama, ¿no? Amplexación. Y si es lateral, amplexión. Ahí está, maniobra de las bases, se hace el pliegue, inspire, se separa y ya está. Aquí se ve más bonito, ¿no? Fíjense, maniobra de las bases de acceso anterior. Se extienden los pulgarcitos, se cierran los dedos, se abraza al paciente y por debajo de la región mamaria, es un poquito más arriba esto tiene que ser, ¿no? Es lo malo de estas fotitos, es muy bonito, pero es esto un poco más arriba, por encima de del reborde costal debemos colocar las manos, más o menos a la altura de la sexta costal, ¿no? Ahí, submamario. Y vamos a pedir al paciente, hacemos el pliegue y pedimos que inspire profundamente. Cuando inspira, nuestros dedos pulgares se separan y se pone el pliegue sin que nosotros hagamos ningún movimiento, de forma simétrica, ¿no? Y ahí podemos hablar con mucha claridad si existe o no alteración de la expansibilidad de un hemitórax o ambos también, ¿no? Y básicamente eso es lo que evalúa la expansibilidad, ampliación, amplexación también llamada, ¿no? Y finalmente, las vibraciones vocales. Habíamos indicado, las vibraciones vocales no es nada más que la evaluación de la vibración de las cuerdas vocales al paso de aire a nivel de la laringe, que se transmiten a través del parénquima, porque nosotros vamos a palpar a mano llena, con la palma, vamos a ir palpando puntos o áreas específicas, tanto en el plano anterior, lateral y posterior, ¿no? Y al palpar la superficie externa del tórax, nosotros vamos a percibir cómo se transmiten estas vibraciones a través del parénquima pulmonar. O sea, es que si el parénquima del pulmón está afectado, está enfermo, comprometido, pues esa transmisión que normalmente debe darse se va a alterar también. Y ahí es donde hacemos la interpretación de las vibraciones vocales. Entonces, normalmente las vibraciones vocales son fácilmente perceptibles, ¿no? Podemos sentirlas. Gracias a la rica inervación táctil que tenemos en la palma, podemos percibir las características de las vibraciones vocales. A ver, antes de aquí. No, acá, ¿no? Entonces, va a haber puntos específicos donde vamos a colocar nuestra mano y podemos hacerlo, siempre debemos hacer esto de forma comparativa. Debemos comparar primero un hemitórax, palpar, y luego pasar inmediatamente al lado contrario, comparar al mismo nivel. No sirve, digamos, que evaluemos primero un hemitórax y luego nos pasamos al otro. Eso no sirve, porque tenemos que comparar. Entonces, en este caso, por ejemplo, no, mejor acá, aquí. Estamos en el plano posterior, ¿no? Para esto, podemos ampliar la región interescapulovertebral que se está pidiendo al paciente que flexione la cabeza y que se abrace. Desplazamos las escápulas y trabajamos en esta región, ¿no? Interescapulovertebral, no sobre las escápulas. Entonces, en el plano posterior tenemos un foco de palpación para vibraciones vocales que es supraescapular, aquí. ¿Qué se proyecta ahí? Los vértices, ápices pulmonares, ¿no? Luego tenemos los focos o puntos de palpación interescapulovertebrales superior, medio e inferior, ¿no? Y finalmente, los focos de palpación subescapular, que nos van a evaluar los fondos de saco pleurales, ¿no? Ese es el plano posterior. En el plano anterior también hay focos, ¿no? Los supraclaviculares que no están acá, espacios de Cronin, los paraesternales, superior, medio, inferior, y los submamarios, ¿no? Inclusive, en algunos libros, en el de Barbara Bates, inclusive, que son más de semiotecnia, lo dividen estos foquitos, ¿no? Como lo hacemos en la percusión y auscultación, en submamario interno, submamario externo, ¿no? O subescapular interno, subescapular externo, para ser más detallados, digamos. Sin embargo, sí debemos evaluar esta parte porque aquí están los fondos de saco pleurales. Y si el paciente tiene derrame pleural, esa vibración de las cuerdas vocales a este nivel donde está el derrame, pues se va a alterar, ¿no? Se va a alterar. Y vamos a
identificar esa alteración. Entonces, estos son los focos de palpación en el plano posterior, plano anterior y el plano lateral, que bueno, ya no está aquí. En el plano lateral, que es axilar e infraaxilar, ¿no? Dos foquitos nada más. También podemos usar el borde cubital de la mano, pero sí es bastante sensible. Pero más que todo, este borde cubital se utiliza cuando ya queremos delimitar una determinada lesión que hemos identificado. Siempre empecemos con la palma, ¿no? Ahora, podemos hacerlo con una sola mano. Digamos, empezamos aquí en el plano posterior. Coloco aquí mi mano, luego paso este otro, bajo, paso este otro, bajo, paso. O sea, siempre tiene que ser comparativo. No sirve que haga primero esta mitad y luego esta mitad. Eso está mal, porque luego no voy a poder identificar cambios, porque son muy sutiles los cambios, si no comparo uno con otro, ¿no? Entonces, coloco aquí la mano y paso después al otro. Entonces, hay que pedir al paciente que haga vibrar sus cuerdas vocales. ¿Y cómo conseguimos esto? Pidiendo que diga alguna palabra que tenga muchas consonantes, ¿no? La mejor es 99, ¿no? Que en inglés es eso, lógicamente. Pero aquí en nuestro medio es 33, ¿no? 33. Y hay muchos más. En ruso también creo que hay uno que es muy interesante. Pero bueno, aquí es 33. Entonces, cada vez le decimos al paciente, cada vez que yo coloque mi mano en su espalda, usted va a decir la palabra 33. Entonces, coloco aquí 33, paso a este, 33, bajo, 33, paso, 33, y así sucesivamente. Pero debe ser comparativo, cuando hago con una sola mano. Entonces, es mejor, digamos, que apliquemos nuestras dos manos, ¿no? Más fácil. Entonces, aquí coloco una mano, aquí la otra y diga 33, luego bajo 33 y estoy comparando, ¿no? ¿Por qué? Porque en la palma tenemos una rica sensibilidad, pues, ¿no? Táctil, térmica, dolorosa, más que térmica dolorosa, porque el dorso es el que se siente más la temperatura, ¿no? Más que la palma. Pero gracias a eso, gracias a la asterognosis inclusive, capacidad de poder describir un objeto sin observarlo, eso es estereognosia, nosotros y la vibración que podemos sentir, podemos evaluar de forma comparativa con ambas manos. Entonces coloco aquí una mano, aquí la otra, 33, comparo. Bajo, 33, bajo, bajo, 33, y así sucedió, ¿no? Comparativa con ambas manos. Ahora sí, por si no quiero usar mi otra mano o está ocupada mi otra mano, no sé. Entonces con una sola mano, ¿no? Pero en este caso empiezo aquí, paso, bajo, empiezo, paso, bajo, empiezo. Es como una viborita, comparativo. Lo mismo en el plano anterior y lo mismo en el plano lateral. Entonces, cada vez que nosotros apliquemos la mano, el paciente tiene que decir 33, ¿no? Para que, digamos, podamos hacer vibrar sus cuerdas vocales. Aquí, bueno, no sé qué está evaluando. Yo creo que aquí está evaluando la temperatura local, porque habíamos dicho el dorso es más, digamos, sensible a cambios de temperatura, pero no a vibración, para nada. Entonces, esto está mal, ¿no? No deben hacerse. Es la palma la que debemos aplicar, la palma. Ahí está el borde cubital también, sí, también cuando queremos localizar mejor una determinada lesión, sí. Pero tenemos que tomar en cuenta ciertas, digamos, situaciones fisiológicas en relación a las vibraciones vocales, ¿no? Habíamos mencionado ya el pulmón, es una estructura anatómica que tiene una mezcla de sólido y aire, más aire. Por lo tanto, es como un órgano casi hueco, ¿no? Semihueco, diríamos. Por lo tanto, tiene mucha resonancia. Amplifica el sonido, si quieren, en otras palabras, ¿no? Porque es un órgano medio hueco, así, entre comillas, para que nos podamos entender. Entonces, en relación a eso, nosotros tenemos que tomar en cuenta ciertas variaciones fisiológicas, ¿no? Para poder evaluar. A ver, lo que quiero que en este momento hagan todos, colóquense su mano sobre el pecho y digan fuerte y claro 33, y van a sentir cómo vibra, ¿no? A ver, hagan eso. 33, ¿no? Y se siente, se siente. Eso es lo normal. Vamos a decir que eso es lo normal que debemos sentir. ¿Por qué? Porque como la característica del pulmón es esa, es un órgano medio entre sólido y aire, pues esa vibración vocal se transmite fácilmente y podemos sentir esa vibración con toda facilidad. Sin embargo, hay ciertas situaciones fisiológicas que debemos tomar en cuenta a la hora de la percepción de las vibraciones vocales. Una de ellas es la edad. No es lo mismo una vibración vocal en niño, en un paciente adulto y en un anciano. En el niño, jóvenes, en el niño, su voz es muy aguda, ¿no es cierto? Muy chillona. Entonces, los niños casi no hacen vibrar nada, más hacen bulla, ¿no? Entonces, no se siente la vibración. Eso hay que tomar muy en cuenta. En los niños es poco perceptible la vibración vocal debido a que el timbre que tienen de su voz es muy aguda, que no logra, digamos, no hay notas graves en su timbre de voz, por lo tanto, no genera mucha vibración. Eso hay que tomar en cuenta, ¿no? En cambio, en el adulto, como ustedes, ¿no? Jóvenes adultos. Uy, se escucha re bien, ¿no? A ver, diga 33, 33, se siente bien, ¿no?
más si trabajan en una radio de la zona sur, ¿no? Hola, ¿cómo están? Sus DJs. En el noche con mayor todavía se siente mejor. Pero si es un paciente viejito, ancianito, imposible que podamos sentir vibración, porque los viejitos ya no pueden, digamos, generar una voz fuerte, ¿no? No pueden gritar. Entonces, ahorita 33 apenas hablan. Entonces, hay que tomar muy en cuenta la edad, jóvenes, ¿no? A la hora de evaluar las vibraciones vocales. Si están frente a un anciano, no esperen encontrar mucho. Tenemos que valernos quizá de otras técnicas para poder identificar alteraciones. En un niño lo mismo, pero si es un paciente joven adulto, hay que sacar el máximo provecho de las vibraciones vocales. Diga fuerte y claro, 33, 33, ¿no? Así como soldado, señor, sí, señor. Más o menos así. Pero también otro elemento que debemos evaluar muy en cuenta es el sexo, ¿no? Lo mismo acá. No es lo mismo la voz en la mujer que en el varón. La mujer siempre tiene un timbre de voz más agudo, ¿no es cierto? Más chillón. En cambio, el varón tiene una voz más grave, digamos, ¿no? Lógicamente, hay también hay excepciones, ¿no? Hay mujeres que tienen voz gruesa, hola, ¿cómo estás? Pero en general las mujeres tienen una voz más aguda, por lo tanto, las vibraciones son menos perceptibles, ¿no? En cambio, en el varón es más fácil de identificar. Ahora, también hay varones que tienen voz bien suavecita, ¿no? Sí. Entonces, en eso también va a ser difícil, pero hay que tomar en cuenta eso del sexo. La voz, por hecho, hay tonos muy graves, hay tonos agudos, entonces tomar en cuenta. Y finalmente, la topografía. Si están frente a un paciente gordito, obesito, pues va a ser más difícil poder identificar las vibraciones vocales. Si es un paciente musculoso, así bien, ¿no? Con mucha fibra muscular, también va a ser más difícil. Un paciente delgado va a ser más fácil, siempre y cuando pueda gritar bien, ¿no? Entonces, todos estos detalles tomemos en cuenta a la hora de evaluar las vibraciones vocales. Cuidado que porque es un paciente joven, sí, pero con una voz masculina, pero con una voz muy suave, y al estar catalogando como vibraciones vocales abolidas, ¿no? No es así. Entonces hay que tomar en cuenta esas características. ¿Qué es lo que esperamos, digamos, encontrar? Ahora ya que hemos visto todo esto de las manifestaciones y demás, normalmente, ¿qué esperamos encontrar cuando evaluamos las vibraciones vocales? Que podamos sentir con facilidad. Eso es lo normal. Cuando aplicamos las manos, debemos sentir cómo vibra, ¿no? Solo como ejemplo, es como si estuviera vibrando nuestro celular en el bolsillo. No es tan fuerte, por si acaso, ¿no? Pero se siente, jóvenes. Es fácilmente perceptible las vibraciones vocales en todos los focos de palpación que habíamos visto, ¿no? 33, 33, todo. ¿Cómo interpretamos entonces las vibraciones vocales? En el libro de Raimundo Llano, y me gusta mucho eso, hay un aforismo, ¿no? Muy interesante, una comparación de las vibraciones vocales. Dice, las vibraciones vocales son como la gallina, dice, ¿no? ¿Cómo es eso de la gallina? A ver, dice, corren bien, nadan mal y vuelan peor, dice, ¿no? ¿Y cómo es eso? A ver, explíquenos, dice, ¿no? Entonces, hemos dicho, el pulmón es un tejido entre sólido y aire, ¿no es cierto? Es así, medio esponjoso, si quieren llamarlo. Por lo tanto, dice, las vibraciones vocales son como la gallina, corren bien. Quiere decir que las gallinitas, si ustedes ponen una gallina en el suelo, se va a desplazar todo bien, ¿no? Y el ejemplo más característico que siempre les pongo es la película del Rocky 1, creo que es, ¿no? Cuando entrena Mickey a Rocky, ya si tú agarras esa gallina, ya se hecho, le dice. Y el otro mete y no puede agarrar a la gallina, ¿no? Es porque la gallina corre bien, se desplaza bien por el sólido, por la tierra. Eso quiere decir que las vibraciones vocales, por estructuras sólidas, consolidadas, se transmiten muy bien, excelentemente bien. A eso se refiere. Dice, vuelan mal, dice, ¿no? Entonces yo agarro a la gallina y le boto, fucha, y aletea el tepo, pum, al final se cae, ¿no es cierto? O sea, no saben volar. Por lo tanto, si mi paciente tuviera interposición de aire acá, como que las vibraciones vocales no se van a transmitir bien, o casi se van a abolir. A eso se refiere, vuelan mal. O así, vuelan mal, ¿no? Y nadan peor, ¿no? O no, nada mal y vuelan peor, dicen, ¿no? Nada mal, ¿qué quiere decir? Que si nosotros botamos a la gallinita al agua, no nada, se ahoga la pobre, ¿no? No es como el pato que nada bien. Se ahoga. Entonces, las vibraciones vocales se transmiten muy bien por tejido consolidado, se transmiten más o menos o casi nada por el líquido y no se transmiten absolutamente nada por el aire. Entonces, ya sabemos, el pulmón es un tejido entre sólido y aire, por eso es que se logra sentir y se transmite la vibración vocal. Pero ¿qué tal si este tejido se consolida? Digamos, por una neumonía o un tumor. Se hace sólido, ese tejido esponjoso del pulmón se hace sólido, como el hígado. Entonces dice las vibraciones vocales corren bien, se transmiten bien, por lo tanto van a haber vibraciones vocales aumentadas, ¿no?
Que escucha, como si fuera un celular, ahí va a estar, ¿no? Bien, bien perceptible, aumentadas. ¿Por qué? Porque el tejido se ha consolidado. ¿Qué tal si mi paciente es un paciente, eh, digamos, que expuesto al asbesto y demás, y tiene desame pleural por un cáncer de pleura? Desame pleural. Entonces, el desame pleural, la gallina dice, vuela nada peor y vuela mal, ¿no? O nada mal y vuela peor. Entonces, a nivel del líquido, las vibraciones vocales prácticamente no se van a transmitir, van a estar muy disminuidas o casi abolidas. Por lo tanto, si se interpone el líquido pleural acá, en un derrame pleural, las vibraciones vocales van a estar disminuidas o casi abolidas. Y si mi paciente tuviera neumotórax, digamos por una bula, por una caverna que sea ahí complicado, y ha hecho un neumotórax, aire, pues por el aire no se transmite porque vuela peor, ¿no es cierto?, la gallina. Entonces, las vibraciones vocales por el aire no se transmiten, van a estar completamente abolidas. Entonces, esa es la interpretación que debemos dar a las vibraciones vocales, ¿no? A ver, deme un ejemplo o dos patologías en las cuales usted puede percibir vibraciones vocales aumentadas. Ya, neumonía y tumor, listo, ya, perfecto, ¿no? Entonces, es la forma en la que debemos interpretar la evaluación de las vibraciones vocales, tomando en cuenta estas características, ¿no? Y eso en relación la, eh, a la palpación. Entonces, fíjense, es facilito, joven, no hay dónde perderse. Cuatro cositas nos evaluó la palpación: sensibilidad, elasticidad, expansibilidad y vibraciones vocales. Entonces, no se olviden, esto entra al examen. Esto van a hacer todos los días que les toque estar frente al paciente, ¿no? O sea, que no porque el doctor me ha dicho que va a entrar al examen, estudiaremos, no, esto lo van a ver a diario, jóvenes. Por lo tanto, tienen que saberlo como su nombre. Y es aquí donde mayormente se equivocan cuando dan sus exámenes. Entonces, mucho ojo con eso. Bien, entonces nos faltaría, digamos, ver lo que es la percusión y la palpación. Esto lo vamos a ver el día viernes, y auscultación, perdón, ¿no? Aquí es más cortito, la percusión y la auscultación, que auscultación sí hay bastante detalle, que lo vamos a discutir con mucho detalle, y quizá nos vamos a tomar una clase más, ¿no? Entonces, vamos a quedar aquí, jóvenes. ¿Alguna pregunta que tengan en relación a lo que hemos visto? Doctor, yo tengo una duda. A ver, Néstor, adelante. Doctor, bueno, la presencia, digamos, de grasa o masa no va a alterar lo que sería o lo que estamos haciendo, la evaluación de la palpación. O sea, no interfiere con, digamos, por ejemplo, con las vibraciones vocales, no se van a sentir disminuidas o aumentadas. Claro que sí, es lo que acabamos de indicar, ¿no es cierto? Hay ciertas variaciones fisiológicas de las vibraciones vocales. Una de ellas es la topografía del tórax, y ahí entra lo que tú mencionas, ¿no? La grasa, el tejido adiposo. Pacientes que son gorditos, es más difícil poder evaluar las vibraciones vocales. ¿Por qué? Porque no se transmiten, pues ya el hecho de que tenga este tejido adiposo, o bien si es un paciente musculoso, ¿no? Esos fisiculturistas ahí, roperos, eso es también difícil. ¿Por qué? Porque el tejido muscular impide, digamos, la percepción de las vibraciones. Entonces, ese es un punto que hay que tomar en cuenta, es lo que hemos indicado. En este caso, ¿qué haríamos, por ejemplo? Si es muy dificultoso, pues tenemos que valernos de otras técnicas en fuerza, hay cuatro, ¿no? Y al final de este módulo, la actividad que les voy a dejar precisamente va encaminada a eso, a que si bien debemos evaluar cada una de estas técnicas y recoger toda la información posible, va a haber muchas situaciones en las que alguna de ellas no nos va a poder dar una información determinada, por ciertas razones. Una de ellas, lo que tú acabas de poner el ejemplo. Entonces tenemos que valernos de las otras, ¿no? Complementarlas. De eso se trata. Henry creo que levantó la mano también, y luego Jacqueline. ¿Dónde está Henry? ¿No hay Henry? Adelante, Henry, ¿qué pregunta tenías? ¿Me escucha? Sí, te escuchamos, Henry. ¿Cómo está, doctor? Tengo una pregunta sobre la neuralgia herpética. O sea, mencionabas sobre el herpes zóster. Y mi Sí. pregunta es, ¿la neuralgia posherpética el paciente puede cursar igual con las apariciones de las lesiones en la piel, o simplemente es el dolor en la neuralgia? Doctor, eso no me quedo. Muy bien, muy buena pregunta, ¿no? Bueno, ya no muy relacionada, digamos, con el tema, pero sí. La neuralgia herpética, o la neuralgia posherpética después del cuadro agudo, digamos, del brote,
puede dejar lesiones en la piel, ¿no? Como una especie de cicatrices, lesiones hiperpigmentadas que siguen el trayecto. Se ve con mucha frecuencia ese tipo de secuela, pero también se puede ver pacientes que no tengan ningún tipo de cicatriz ni lesión a nivel de la piel, pero sí se queda muchas veces el dolor. Esa es la neuralgia posherpética y es un dolor de muy difícil control. Es muy difícil controlarlo, o sea, no se le puede hacer entender al paciente que ese dolor a veces queda de por vida. Y eso es porque, bueno, se ha iniciado un tratamiento muy tardíamente, por eso es importante identificar tempranamente el herpes, ¿no? Tenemos 72 horas desde el inicio del brote para hacer el tratamiento antiviral y es el objetivo de esto, de hacer un tratamiento temprano, es que evitemos de cierta forma la secuela de la neuralgia posherpética porque es bien complicado y es de muy difícil control, les comento, ¿no? Y molesta mucho, los pacientes vienen muy, digamos, ansiosos, ¿no? Porque es un dolor que no se puede controlar, es de muy difícil control, no se utilizan analgésicos convencionales, tenemos que utilizar anticonvulsivantes, ¿no? Para tratar el dolor de tipo neuropático, cierto tipo de anticonvulsivantes que tienen ese efecto. Entonces, sí, puede haber, digamos, secuelas a nivel de la piel, tipo cicatrices como áreas hiperpigmentadas, o no puede haber nada, pero lo que sí muchas veces queda, sobre todo cuando se inicia tardíamente el tratamiento, es dolor. Y el dolor de la neuralgia posherpética es de difícil control, ¿no? Está bien, doctor, muchas gracias. Muy bien. Alguien más preguntaba, Jacqueline, ¿dónde está Jacqueline? Buenas noches, doctor. Buenas noches, Jacqueline. Doctor, se estaba hablando de lo que es la inspección de tórax, el pectus excavatum. Supongamos que tenemos una paciente que desde niña ya va desarrollando esto y ahora ya tiene unos 30 años, entonces conforme va a ir creciendo las mamas, esto va a ir empeorando. Hay que ver también, ¿no? El pectum excavatum o carinatum, hay ciertos grados que se presentan, ¿no? No todos son iguales. Algunos son casi imperceptibles, otros son muy llamativos, que muchas veces incluso dificultan la dinámica funcional de estructuras internas. Entonces, dependiendo de la situación, muchas veces ya en edad adulta la corrección es quirúrgica. Pero cuando son todavía niños, puede haber ciertos tratamientos, digamos, convencionales, no invasivos, fisioterapias, corsés, que podrían ayudar, digamos, a mejorar la forma, ¿no? Del tórax. Pero más importante que esto es que lo que hay que ver si no existe alguna otra alteración subyacente, congénita asociada a esto, ¿no? Generalmente el pectum excavatum es el que más se asocia. Pero si, digamos, no hay un compromiso muy grande de la estructura misma del tórax, pues no repercute en nada, ¿no? Más que todo, digamos, la parte estética podría ser. Y muchas veces, ya si es de sexo femenino, con el crecimiento de las mamas y demás, como que logra disimular, diríamos, en cierta medida, ¿no? Pero si hay un compromiso mayor y, digamos, es muy llamativa la alteración, puede haber repercusión funcional más que estética. Entonces, en ese caso ya requiere un manejo más especializado, ¿no? A veces quirúrgico. Gracias, doctor. Bien, jóvenes, entonces hemos visto dos de las técnicas, nos faltan dos más, así que eso lo vamos a ver.